Cada tanto aparecen en nuestra comunidad esas personas a quienes les decimos que son como una especie de faro, porque iluminan el camino que recorren, dejan luz para atrás, luz hacia adelante, luz hacia los costados, nos irradian de ese aprender, de esa sabiduría, de tanto que han estudiado, que buscan que quienes se acercan encuentren alguna solución, algo de luz. Nuestra picante de hoy, el faro de hoy, a quien hemos invitado a este ciclo, es Carolina Bergoglio, es psiquiatra, es especialista en el tratamiento de adicciones y es además directora del Instituto del Bienestar Argentino. Carolina, un placer, bienvenida. Hola Laura, el placer es mío de estar acá. Muchísimas gracias. Una psiquiatra especialista en adicciones, entiendo que es una de las profesiones, de las especialidades más escasas. ¿Por qué? Sí, mira, primero hay una realidad, ¿no? Que la especialidad como especialidad en sí misma todavía no existe, ¿sí? Está viendo si se puede en el mundo buscar una forma de poder establecer un título de especialista en adicciones. Por lo tanto, al día de hoy somos personas autodidactas en el tema de adicciones. Nos volcamos en medio de nuestra carrera de médicos y de psiquiatras hacia esa dirección y tenemos que buscar la manera de poder formarnos, ¿sí? Pero no hay una residencia específica que vos vayas y digas, bueno, salgo con el título de especialista en adicciones. Particularmente yo tuve la suerte de tener mi madre que se había formado en adicciones en Estados Unidos. Ella era médica, se fue de acá de Argentina hace mucho tiempo, ella falleció ya. Y estando allá en Argentina, estando allá en Estados Unidos y faltándome a mí 3 meses para recibirme de médica, yo ya tenía todo perfectamente elaborado, cuál era mi destino. Iba a ser infectología pediátrica. Tenía mi tío, Bergoglio Remo, muy conocido. Sí, claro. Donde ya había armado con él todas mis conexiones y dije, bueno, seré su discípula. Y quiero ser buena infectóloga. Entonces, faltaban 3 meses para recibirme y mi madre levanta el teléfono a Estados Unidos y me dice, te quiero hacer una propuesta. Ajá. Bueno, sí, mi madre es muy buena médica acá de Argentina, en Córdoba, era bacterióloga ella. ¿Cómo se llamaba? Cristina Delgado. Y yo siempre veía que lo que ella hacía era lo mejor. Ella era súper exigente, hacía todas las cosas muy bien, me encantaba, ¿no? Yo la admiraba. Y se había ido a Estados Unidos y se había puesto a hacer trabajo en adicciones. No con una reválida de título de médica, pero sí como counselor, haciendo una carrera Pero pasó de la bacteriología a las adicciones. A las adicciones, exacto. Entonces, cuando levanta el teléfono y me llama, me dice, te quiero proponer poner un centro de tratamiento de adicciones. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Nada más lejos para mí que la psiquiatría, claro. Que tampoco había sido algo que ni siquiera hubiera considerado. Yo en ese momento ya estaba casada, súper jovencita, con un hijo de 3 años. Así que bueno, reunión de familia, no con mi hijo, sino con mi marido. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Pero por qué considero la propuesta? ¿Por de quién venía? Claro. ¿No? Y porque yo consideraba que ella realmente era una mujer que tenía una mirada hacia el futuro y que si yo iba a hacer algo con ella, iba a ser bueno. Mi idea era, y yo me proyectaba siempre pudiendo ser una buena médica reconocida, en lo que eligiera hacer. Uh-huh. Entonces, el balance fue simple. Infectología pediátrica, ¿cuántos pediatras hay? ¿Cuántos infectólogos hay? Puedo ir de la mano de mi tío, que seguramente me voy a formar muy bien con él, pero ¿y adicciones? No hay nada. Claro. Y va a ser la medicina del futuro. Este va a ser un problema del futuro. ¿Año? Año 1993. ¿De droga cuánto hablábamos? Yo estaba más lejos de la droga que de la NASA, creo, imagínate. Uh-huh. Para mí no era un problema la droga, ¿no? Entonces mi balance fue ese. Yo dije, ¿qué puede tener y dónde me voy a poder desarrollar mejor y dónde voy a poder destacarme, que era lo que yo quería? Yo dije, bueno, vamos por adicciones. ¿Y vino tu mamá, volvió? Yo me fui a Estados Unidos. Sí. Obviamente que no me pudiera instalar porque el año siguiente tuve mi segunda hija. ¿Y te fuiste con la familia? No, iba yo. Iba yo a hacer, como te dije, de una manera que era autodidacta, porque no había una capacitación. Entonces ella, como trabajaba ya en varios centros, me conseguía contactos y yo iba y hacía cursos y hacía como si fueran tipo unas, ¿cómo es el nombre que se le dice acá? No es una pasantía en centros de internación. Me asocié en asociaciones de medicina de adicciones allá en Estados Unidos,
donde, bueno, fui a varias conferencias, aprendía de eso, leía libros, y así me fui formando. Junto con mi madre fundamos la Asociación Médica Americana, no, la Asociación Internacional de Medicina de Adicciones, somos uno de los miembros fundadores, con muchos otros médicos de otros países. Así que bueno, así empezó mi recorrido, ¿no? Fui acá al Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. Pude hacer toda una pasantía de 1 año, como para tener un conocimiento de cómo funcionaba acá el abordaje, que lo que hacía en ese momento era lo único que había. Estamos hablando de 1994, 95. ¿Y la droga era muy marginal, con un avance Sí, muy marginal? Sí, y digamos, con muy pocos lugares para tratamiento. Creo que en ese momento podía existir el programa Cambio como único lugar, ¿no? El programa Cambio ocupó un lugar muy preponderante en la sociedad nuestra, como casi la única comunidad y el único lugar que brindaba tratamientos conocidos para adicciones. Así que bueno, fui haciendo ese recorrido mío, personal, yendo y viniendo a Estados Unidos, hasta que mi madre se muda en el 96, 3 años después que yo me recibo, trae en un container casi que una clínica montada, ¿no? Ajá. O sea, todo, yo te diría que hasta los ganchitos para agarrar las hojas, muy americana ya ella, Claro. ¿viste? Ella trae hasta las lapiceras y todo. Y bueno, y me encargué yo de buscar un equipo, armar un equipo acá en Córdoba, y de esa manera formamos un primer centro privado de tratamiento de adicciones que era Gaia Nova. Ajá. Que es hasta donde estás hoy. Que es hasta donde estoy yo hoy coordinándolo, sí. Bastante más chico que lo que fuera en ese momento, ¿no? Que fue bastante grande, en una casa grande en Villa Belgrano. Pero bueno, después ella se volvió a Estados Unidos, yo me asocié con otro colega, después nos separamos, cada uno hizo lo suyo, y yo me he quedado con el nombre del programa, y es lo que yo hago ambulatoriamente en mi consultorio. Un programa ambulatorio de tratamiento de adicciones. ¿Qué perfil de paciente llega a tu consultorio hoy? Mira, no sé a qué te referirás con perfil, ¿no? Pero las adicciones no respetan ni edad, ni sexo, ni estrato social. Por lo tanto, llega de todo. La limitación que yo tengo en este punto, que es importante, que no es menor, no es que es importante, es que yo no trabajo con obras sociales. Como siempre fue así, digamos, el hacer convenios con obras sociales siempre era muy complejo porque la calidad de los tratamientos son muy buenos, las obras sociales no pagan nada. Entonces nunca podíamos llegar a hacer un acuerdo. Con alguna prepaga pudimos hacer durante un tiempo, pero no duró. Entonces casi siempre funcionamos de manera particular. Para mí había un compromiso de poder llevar esto también a un ámbito que fuera más accesible. Por lo tanto, estuve 5 años trabajando en el Hospital de Clínicas, en consultorio ambulatorio. Entonces yo atendía, a mí me derivaban los pacientes mayormente con problemáticas de adicciones. Y después también fui una de las creadoras del programa PAUCA en el Hospital de Niños, que es un programa que se creó con una médica psiquiatra, con Ana María Aye, con la toxicóloga del Hospital de Niños, que es, se me fue el nombre ahora, y una endocrinóloga muy famosa que también falleció, porque era un programa que abordaba adicciones y abuso. Entonces montamos ese servicio. A mí me convocó la doctora Ana María Aye para cubrir la parte de adicciones y trabajé 2 años en el Hospital de Niños, gratis ahí, en el Hospital de Niños. Y bueno, y después estuve en el Sanatorio Morra 5 años, atendiendo a adolescentes. Me decís entonces que no hay un perfil, un denominador común, todas las edades, sexo y estrato social. Todos. Pero el paciente de hoy, año 2024, si lo mirás apenas empezaste, ¿cómo varió? ¿En qué avanzó la droga? En la gravedad, en la facilidad con que acceden. Hoy hay delivery de drogas. Así como tenés delivery de pizza. En el 93, bueno, tenías delivery. Podría haber habido alguien que hacía eso, pero de la forma en que la consiguen hoy, no era antes, ¿no? La gravedad de los pacientes que tenemos. Yo, el otro lugar donde trabajo es en la clínica de Iquecito, que ellos también nos convocan. Fíjate cómo ellos empiezan a ver y nos convocan hace 25 años. Si vos conoces Diquecito se creó como un sanatorio para descenso de peso, para problemas de obesidad. Originariamente tiene 70 años.
Y durante muchísimos años solo hacían eso. Ellos empezaron a ver que la gente seguramente llamaba por teléfono preguntando por otros programas que no fueran descenso de peso. Entonces así fueron incorporando. Se ve que empiezan a ver un pedido de adicciones y se contactan con Gaia Nova. En ese momento, que todavía estaba mi madre. Y me acuerdo que ella nos junta todo el equipo y nos cuenta de este contacto de Diquecito y nos pregunta, ¿quién quiere hacerse cargo de armar un programa y de llevarlo adelante? Bueno, estábamos los que éramos médicos y trabajábamos y nadie dijo nada y yo dije, bueno, yo me hago cargo de Diquecito. Así que fui, tuve una entrevista con los dueños, armé un programa y al día de hoy soy la jefa de ese programa, hace 25 años que llevamos adelante un programa para desintoxicación. No es un programa de tratamiento en sí mismo, ¿no? ¿Qué implica eso, desintoxicarse? Y lograr que los pacientes paren de drogarse, cosa que no pueden hacer. Y esas primeras semanas es lograr que vayan pasando todo lo que es la abstinencia hasta que queden con cero droga. ¿Por qué digo cero droga entre comillas? Porque los cambios producidos por las drogas están, ¿no? Pero al menos se van limpios, vos les haces un dosaje y no tienen más droga en el cuerpo. ¿Y vuelven enseguida igual? ¿Cómo? ¿Recaen enseguida? Depende cómo sigan. El proceso de desintoxicación que hacemos es muy bueno. El resultado es excelente. ¿Cuánto demora? 15 días es el mínimo. No se pueden internar por menos tiempo. Mucha gente busca hacer esto por menos tiempo, ¿no? Está toda esta cuestión social, ¿viste? De hacer todo rápido, lograr todo rápido. Entonces te llaman y te dicen, no, bueno, yo tengo 7 días para internarme. No, imposible. 7 días no hacemos nada. Usted se va a ir disconforme y nosotros con mala fama, porque no se logra nada en 7 días. Entonces el programa rígidamente tiene 15 días. ¿Cuál es el ideal? 28-30. Ese es lo óptimo. Lo mínimo son 15. ¿Por qué? Porque es el primer paso que hacen los adictos. Se tienen que desintoxicar. Tienen que quedar limpios de droga para poder ¿Y es droga cero de un día para el otro? De un día para el otro. ¿Y cómo transitan esa abstinencia? Medicación. El 98% hay que medicar. Y dependiendo del cuadro, ¿qué es lo que es el cuadro? La cantidad que consumen, la droga que consumen, el tiempo que lo hacen, y si tienen patologías de base, tanto psiquiátricas como clínicas, es la cantidad de medicación que se puede poner, ¿no? Hay pacientes que pasan ese periodo con un solo medicamento, hay pacientes que vos tenés que ponerle 4. El alcohol, las benzodiazepinas, son drogas que producen síndromes de abstinencia más severos, ¿no? Porque tienen mucha sintomatología física. Entonces, y son más peligrosos. Entonces, esos son los que por ahí requieren más esquema de medicación. ¿Te miente ese paciente? Todos mienten. ¿Llegan solos o llegan con alguien? Mira, en general, el paciente, yo te diría que el 70% de los turnos en el consultorio y en Diquecito los busca la familia. Y cuando el paciente llega al turno, yo hago esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, ya tengo mi entrenamiento. ¿Estás acá porque querés o porque te han traído? Entonces, hay una mitad y mitad. Hay una mitad que te dice, no, bueno, yo también lo quiero hacer, por más que mi mamá, mi papá, mi mujer lo buscó. Y otros que te dicen, bueno, no lo hago para dejar tranquilo a mi familia, para sacarme de encima. Entonces, ahí está el desafío nuestro, ¿no? Poder transformar esa motivación. Hay un modelo que se llama modelo de Prochaska y Di Clementi, que es el modelo de cambio, donde vos tenés que llevar a una persona de cero disposición a que piense la posibilidad de hacer un cambio. Entonces, en esos pacientes que te dicen, yo vengo acá porque si no me echan de mi casa o porque quiero sacarme de encima a mis viejos, está en nosotros poder ir trabajando con ellos esa motivación, ¿no? Y poder conectarlos con algo. A veces se puede, a veces es imposible, literalmente imposible. Entonces, cuando uno ve que es imposible, generalmente yo busco ponerle un fin al tratamiento, ¿no? Porque no tiene sentido ni que la gente gaste plata ni tiempo. Cuando no da resultado, el paciente pone cero voluntad, sigue recayendo. A veces no son pacientes que recaen de una manera en donde hay un peligro de vida, pero siguen, ¿no? Conquetean con las drogas, un fin de semana vuelven a consumir. Entonces, por ahí yo les digo, mira, habrá que esperar que vos madures más esta situación para elegir. Cuando uno pregunta a quienes trabajan con la obesidad, te dicen, no, bueno, el porcentaje de recaída es alto en general. ¿Acá el porcentaje de recupero es bajo? Es bajo si uno ¿O te va a acompañar toda la vida? A ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Vos podés ser un adicto recuperado toda la vida.
Y eso significa que te va a acompañar toda la vida la adicción. Y por otro lado es qué porcentaje de lograr la recuperación tenés vos y de entrar en lo que se llama sobriedad. Una persona recuperada es una persona sobria, no vuelve a consumir. Lo cual no quita que pueda, si vuelve a coquetear con la droga, va a volver a hacer todo el mismo proceso. Entonces, el porcentaje de recuperación no es bajo, es intermedio, te diría yo. El porcentaje de recaída es alto, lo cual no significa que no se recupere. En un proceso de recuperación puede haber muchas recaídas. Pero aunque haya recaídas, yo siempre les digo a la familia cuando empezamos el tratamiento, y esta pregunta de cajones, doctora, bueno, pero ¿qué probabilidades hay de que salga? Digo, mire, yo no sé porque no sé cómo sigue esto. Pero sí le puedo decir que si no dejan los tratamientos, más allá de la recaída, van a salir. Algún día terminan saliendo. Entonces, los porcentajes de recaídas son altos, pero no significa que sean sinónimos de abandono de tratamiento. Claro. Entonces, pueden tener a lo largo... Son parte del proceso. Son parte del proceso, solo que también esto no lo sé, por más que uno me dijera, bueno, hace tu estadística, Carolina, es imposible. ¿Cuántos que recaen dejan los tratamientos? Y muchos, pero muchos no. Entonces, cada vez que tengo un paciente al frente y hablamos de las recaídas y qué pasa si recaen, yo les digo, lo único que yo te puedo decir es que si vos recaes, yo no sé qué pasa con vos después que recaigas. Yo no sé si volves a la próxima sesión. No sé si cuando recaes vas a estar una semana consumiendo, un mes, vas a estar 6 meses y te desapareces. Lo que sí sé es que si vos recaes y no volves, dentro de 6 meses vas a estar buscando otro tratamiento. Porque una vez que empiezan a buscarlo, no paran de buscar tratamientos hasta que lo logran. Eso puede ser 1 año, 2 años, 10 años. Entonces llegan a mí después de 10 años y cuando yo les pregunto cuántos tratamientos hiciste, y está 1, 2, 3, 5. Acá, allá, con este, con el otro. Decís que llegan más graves estos pacientes. Los pacientes de hoy llegan más graves. ¿Qué es gravedad? ¿Consumen qué? Y cantidades muy grandes, con mucha frecuencia, con mucha mezcla de drogas. ¿Qué es lo más común que hay? Cocaína, marihuana y alcohol. Sigue siendo lo mismo. Aparecen estas drogas por ahí, Tusi y todas estas con nombres nuevos, o están estos episodios en las fiestas electrónicas, ¿viste? Pero que sean adictos a esas drogas es muy raro porque son drogas que son incompatibles con la vida cotidiana. Vos no podés estar consumiendo metanfetaminas y trabajando porque te distorsionan tanto y te generan un cuadro tan disruptivo que no duras ni media hora sentada en tu trabajo. En cambio, sí podés drogarte con cocaína y trabajar. Podés tomar alcohol y trabajar, ¿sí? Entonces, esas drogas son las drogas más de abuso cotidiano y que tanto la toman y consumen que terminan cayendo en una adicción. Hay mucho joven hoy tentado por la marihuana con una mirada muy laxa y muy flexible diciendo, bueno, no es droga o no tanto. ¿Qué decís vos ante eso? Mira, una vez me pasó en el hospital de niños con un chico de 12 años, ¿no? que lo trae la madre porque consumía marihuana. En el hospital de niños veíamos consumo de marihuana, inhalantes, cocaína casi nada, porque es muy chico los chicos que vemos, pero mucha marihuana. Entonces, tratando de trabajar con él, la conciencia de situación, el tema de la marihuana, me dice, doctora, pero si fuera tan grave, ¿por qué cree que el gobierno va a legalizarla? Entonces, uno se queda sin palabras ahí, ¿no? Porque vos decís, para el entender de un chico de 12 años, es así, es 1 más 1, 2 para él. Si el gobierno lo legaliza, entonces no es tan mala. El mismo parangón con el juego online. Sí. Si se legaliza, no está tan mal. No es tan malo, ¿no? Por más todas las advertencias que vos hagas y vos pongas, entonces a un chico de 12 años que se le mete esa idea en la cabeza y va a andar con esa idea de que no, bueno, pero esto... Peor es el cigarrillo, la marihuana es natural, es una planta y toda la mar en coche. Y todo eso que se genera, ¿no?, alrededor de una sustancia que es natural. Y por ahí la gente entra y va, sumado a que les gusta el efecto que les hace la marihuana. Porque al que no le gusta, yo he tenido pacientes, cuando yo recibo un paciente, suponete que recibo un paciente adicto a la cocaína, yo pregunto sobre su historia de consumo. Entonces, hay un alto porcentaje que empiezan con marihuana. Cuando les pregunto, bueno, pero ¿y por qué vos no seguiste con marihuana? No, porque una de las veces, la segunda vez que la probé, produjo unos vómitos y unas náuseas que no. Entonces, cuando tienen efectos negativos,
se genera esa cuestión, ¿no? De rechazo y chao, con esa... Y prueban otra cosa. Prueban otra cosa, exacto. ¿El alcohol es un avance, o sea, ha avanzado de una manera preocupante o es igual que siempre? Mira, yo creo que todo ha ido avanzando. Es difícil medir, fíjate lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia, por ahí que se hablaba de todo lo que era clandestino, pero el consumo en la mayor parte del mundo descendió, de todo. Y descendió mucho en los jóvenes, pero ¿sabes dónde aumentó en los adultos en la pandemia el alcohol? En el adulto que quedó encerrado y encontró en el alcohol una forma de poder lidiar con el encierro. De hecho, a mí recién en el año 2023, cuando fue el año de la pandemia, nos buscaron bastante para todos los que éramos profesionales de salud mental, para preguntarnos sobre el impacto de la pandemia. Y era como que no veíamos mucho. Yo personalmente en adicciones no veía mucho 2020, 2021, 2022. El año pasado fue impresionante como paciente que cuando empezaba su relato del empeoramiento de su situación era con la pandemia, a partir de la pandemia. Yo hasta la pandemia era una persona que tomaba normalmente, con la pandemia no sé qué me pasó y me volví alcohólico. Yo antes consumía cocaína de vez en cuando y con la pandemia. Entonces, no es que hubo más también, es que la gente... quiebre la pandemia. La pandemia yo creo que generó, pegó muy fuerte a la cabeza de la gente, el encierro. Los otros días tuve un paciente que se fue de alta hora, ¿no? Con un problema de alcoholismo muy joven, 34 años, un síndrome de abstinencia se mandó, unos temblores, arcadas los primeros días, eso que estaba medicado. Yo por ahí les digo a los pacientes, si yo tomara todo lo que ustedes toman, yo estoy durmiendo 4 días arriba de una mesa. Y él me contaba, me dice, Carolina, imagínate, yo hasta la pandemia tomaba socialmente. Cuando nos agarró la pandemia, me agarró a mí con mi novia viviendo en un departamento de 2 ambientes. Mi novia haciendo home office en uno de los ambientes. Y yo, por lo tanto, encerrado en la pieza. Todo el tiempo. Esa fue mi pandemia. Entonces, en esa situación, entre la ansiedad, entre la frustración, entre todo lo que uno veía que pasaba, el tiempo que la gente iba considerando, ¿viste?, que era excesivo que no estuvieran tanto tiempo encerrados, bueno, la gente encontró en el consumo de sustancias una forma de aliviar tanto malestar. Estamos conversando con Carolina Bergoglio, es psiquiatra, especialista en el tratamiento de adicciones. Te propongo, Caro, una pausa. Seguimos aquí en Gente Picante. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Retomamos aquí el ciclo de Gente Picante. Estamos en Radio Mitre conversando con Carolina Bergoglio, es psiquiatra, especialista en el tratamiento de adicciones, pero además directora del Instituto del Bienestar, aquí de Argentina. ¿Qué es esto? Bienestar. Definámoslo, por favor. Bueno, mira, yo te diría que primero, como hagamos un recorrido de cómo yo, psiquiatra que hago adicciones, termino en un proyecto vinculado con el bienestar. Es lo opuesto, ¿no? A lo que veo en mi consultorio, tanto sufrimiento, tanto malestar, descubro toda esta cuestión del bienestar a partir de un encuentro en un congreso con un colega mío muy, muy apreciado, con el que trabajamos mucho adicciones de Chile, que él es invitado a un congreso de psiquiatría y iba a hablar sobre bienestar y felicidad. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿De dónde salió este tema nuevo que me gusta? Yo tengo una personalidad alegre, optimista, y es un tema con el que yo me siento muy identificada. Entonces, en la cena le digo, por favor, Daniel Martínez se llama, digo, contame qué estás haciendo.
también es para mí un referente de las cosas bien hechas, ¿no? De las cosas serias, de profesionales serios. Entonces, son esas cosas que cuando uno las hace uno quiere copiar, imitar. Entonces me cuenta que habían formado con un equipo de salud mental, con otra psiquiatra, una psicóloga y un economista, un instituto del bienestar allá en Chile, donde habían tomado toda esta nueva teoría que viene desarrollándose, que es la teoría de la psicología positiva, ¿sí? Toda la mirada de la psicología positiva para trabajar en salud mental. La psicología positiva, a fines del siglo XX, aparece, digamos que el padre de la psicología positiva es Martin Seligman, lo puedes buscar en internet y encuentras todo. Y él, cuando lo nombran presidente de la Sociedad Americana de Psicología, en su discurso inaugural, él, digamos, presenta este nuevo enfoque de la psicología, postulando de que la psicología, digamos, convencional, lo único que hacía era hacer foco en el problema, ¿no? Y tratar de sacar a la gente del pozo y llevarla a un término medio. Y que había que trabajar más con las fortalezas de los seres humanos y con las cosas buenas que tenemos. Entonces, a partir de ahí se abre este campo nuevo de la psicología positiva que hace foco en lo bueno, en lo positivo. Y por supuesto que el objetivo final de la psicología positiva es el bienestar / felicidad, que se define casi como... ¿Qué sería mirar lo positivo? Y bueno, buscar en las personas todas esas cualidades que tenemos para poder estar bien. No solamente, a ver, vos tenés una depresión, entonces voy a tratar de analizar qué es lo que te lleva a deprimirte, ayudarte a tener una mirada diferente, medicarte. Pero ¿por qué no puedo buscar en vos los aspectos positivos que tenés? Porque por más que estés deprimida, vos tenés aspectos positivos, ¿sí? Y cosas positivas que tenés para hacer que pueden ayudarte a salir de la depresión. De hecho, él hizo toda una serie de estudios con personas depresivas, con pequeños tipos de estrategias y de indicaciones, y donde ellos pudieron medir cómo mejoraba la depresión sin fármacos. Obviamente que no es aplicable a todo el mundo, es para cada caso en particular. Entonces, la psicología positiva hace foco en todo lo bueno y lo positivo que tenemos los seres humanos para... ¿Y lo has podido aplicar? Sí, y les encanta a los pacientes. Uno tiene que seleccionar a aquellos pacientes que están en condiciones de poder tomar algo de la psicología positiva, ¿no? Y que han llegado a cierto nivel de mejoría en donde vos podés introducir otro tipo de cambio. Entonces, cuando vos les presentas este modelo, uno de los modelos, hay muchos modelos, a mí el modelo que me gusta es el modelo PERMA, que es uno de los modelos de Martin Seligman, que el modelo PERMA es un modelo en donde a vos te da la posibilidad, no te da la posibilidad, sino que a vos te propone que vos concentres tu bienestar en 5 aspectos. La P de emociones positivas. La E del engagement, que es el involucramiento, ¿no? ¿Cuánto involucramiento tenés vos en lo que haces día a día? La R de las relaciones positivas. La M de meaning, de sentido, de cuánto de lo que vos haces tiene sentido. Y la A de achievement, que son los logros. Entonces, en la medida que vos en tu vida personal, laboral, familiar, puedas trabajar estos 5 aspectos, tus niveles de bienestar se van a mantener altos. Todos estos modelos son modelos que están estudiados y antes de poder sido presentados se han probado en la población, ¿no? Y los valores y los estudios dan resultados que demuestran que trabajando esto uno puede lograr mayores niveles de bienestar. Entonces, si vos decís, bueno, a ver, ¿cómo es el PERMA de mi trabajo? Si yo evalúo el PERMA de mi trabajo, ¿cuánto de emociones positivas tengo? Obviamente que las emociones positivas se dan en relación al grupo de gente con el que te mueves. Si vos tenés un clima de trabajo con gente que es pesimista, que es autoritaria, y bueno, de emociones positivas va a tener muy poco. ¿Cuánto de involucramiento, de engagement tenés? ¿Cuán involucrada vos estás en eso? Entonces, si vos vas evaluando, vas haciendo un gráfico y vas pudiendo determinar. Ese es uno de los modelos. Hay muchos modelos. Y si vos ves el gráfico y no te cierra, ¿qué haces? Y hay que buscar cambiar. Dentro de lo posible, lo que está en tus manos, cambiar. ¿Sí? Hay gente que ve el gráfico y te dice, yo sé que esto es así y por eso me quiero ir de este lugar, porque esto no cambia. Y mucha de esa gente, cuando uno le hace hacer ese gráfico, entienden por qué gran parte del día de su vida la pasan mal. ¿Por qué? Porque estamos muchas horas trabajando.
Entonces, si vos en tu ámbito laboral tenés estas variables, suponete que tomemos solamente estas variables, con un puntaje bajo, y no la vas a estar pasando muy bien. Ese PERMA lo puedo aplicar A donde vos quieras. Y para la familia también. Por supuesto. Y para las relaciones personales todo, también. A donde vos quieras. Y sacudís el mantel en todo. Todo. Y te sirve. Pero, como te digo, hay otros modelos que también se pueden utilizar. Este modelo de él se ha llevado a la parte educativa, a la parte laboral. Muchas empresas lo han tomado como una forma de medir, de hacer trabajos, de promover el bienestar en algunos ámbitos organizacionales. Cuando, o en base a tu experiencia, ¿no? Tantos años en consultorio, en instituciones específicas, ¿qué pasa o dónde se da el quiebre por el cual una persona cae en la droga? ¿Cuándo dice, porque se supone que, no sé, a lo mejor el niño, el adolescente quizás no tanto, pero el que toma la decisión sabe a dónde va? O empieza como para probar, como un juego. El punto de quiebre como para caer en la droga, ¿dónde está? Mira, el 90% de las veces, todas las personas que consumen por primera vez es para experimentar. Nadie dice, che, voy a consumir para ver si me vuelvo adicto. O acá empieza mi camino a la adicción, ¿viste? En una primera vez que uno consume. Ese momento es crucial. Porque ese momento, las probabilidades de que ahí empiece un proceso adictivo debe depender del estado de la persona en ese momento, de las circunstancias que lo rodean, no solo en ese momento, sino fuera de ese momento. ¿Sí? Porque si esa persona está en una situación emocional complicada, pero no porque está ahí en ese momento atravesándola, sino porque en su entorno y en su vida, por lo tanto va a salir del lugar donde está drogándose y va a ir a donde vive, y sigue bajo esa condición, bueno, eso también va a ser bastante determinante, porque si en esa experimentación es muy buena, en el sentido que sea, que espere la persona el efecto, ¿no? Que me relaja, que me desinhibe, que me da pilas, que me permite olvidarme de todo, y hay un registro de eso, y posiblemente lo vuelva a buscar una segunda vez, ¿sí? Es muy raro, fíjate que en esto que yo te decía que les pregunto a mis pacientes cuando los veo por primera vez, ¿con qué droga empezaste? La otra pregunta que le hago es ¿cuándo consumiste la segunda vez? Porque de la primera a la segunda vos podés ver ya una predisposición. Si la persona que consume por primera vez te dice yo a la semana siguiente volví a consumir, y es una persona que tiene una alta probabilidad de volverse adicta. Ahora, si te dice yo consumí por primera vez a los 15 y después creo que pasaron 2 años hasta que volví a probarla, bueno, ahí sacamos del medio quizás algo de la personalidad de ese individuo. Muy pocos son los que repiten el primer consumo a corto plazo. ¿Sos como la mamá de Chano que pide cambios en la ley de salud mental? ¿Es necesario en algún punto que la familia pueda decidir una internación que no sea voluntaria? Mira, ¿te acuerdas cómo me preguntaste al principio quiénes, si se internaban por ellos mismos? Casi ninguno se quiere internar. Pero aceptan la sugerencia de la familia. ¿Qué pasa cuando ya eso no se acepta? Yo sigo pensando que hay que internarlos contra su voluntad. De hecho, he tenido pacientes que los han internado contra su voluntad y están agradecidos de lo que han podido hacer contra la voluntad de ellos. O sea, que no serán todos, por supuesto. Habrá un porcentaje de pacientes que no pueden agradecer o que no quieren o que algo pasó en esa involuntariedad, en esa internación involuntaria. Pero yo creo que dejarlos a una persona que no está pudiendo pensar, no está pudiendo tomar decisiones, que está completamente intoxicado, que pone en riesgo la vida de otras personas, porque las pone en riesgo. Esperar qué momento. Porque si el paciente no se quiere internar, ¿qué momento hay que esperar en una persona que se droga todos los días? En esto de que no se puede internar involuntariamente. ¿Cómo la ha llevado Carolina con la vida personal, con la vida familiar, ¿no? Porque una psiquiatra que se enfrenta día a día a situaciones como las que contás, después llega a casa y... Mira, te diría que hasta el año pasado súper bien. ¿Por qué? Y porque el año pasado hubo también así como un despegue
muy grande de demanda de tratamientos. Entonces, desde el año pasado hasta ahora, yo vengo hablando mucho con mi familia porque la sobrecarga de trabajo que tengo es muy grande y creo que tiene que ver con esta falta de especialistas, ¿no? Porque a mí me llegan los pacientes de mis colegas. Me llegan pacientes que ya han pasado por 2 o 3 psiquiatras. Claro. Entonces, ya la gente empieza a buscar y buscar y buscar. De hecho, me dicen, doctora, la busqué por internet, la he visto por internet, yo saqué su teléfono por internet, me recomiendan de la que me llaman colegas, me dice, Carolina, tengo un paciente para derivarte. Ya hay psiquiatras que ellos abiertamente le dicen a los pacientes, yo no trato adicciones. Y por supuesto, en esa entrevista hay muchos que tienen recomendaciones, ¿no? Uno tiene que poder derivar hacia algún lado un paciente que va a consultarlo a uno. Tiene que tener una red de derivación. Y bueno, no somos tantos tampoco para los que nos deriven acá en Córdoba. ¿Y qué te dijo la familia? Baja un cambio. ¿Edad de los chicos? 34, soy abuela, que ya le dije a mi hijo, le digo, no sé en qué momento voy a ver a mi nieta. Pero bueno, trato de bajar un cambio. Yo amo esta profesión. Y siempre decía, bueno, el día que ella reniegue de esta especialidad, creo que va a ser el día que la voy a dejar porque no la voy a poder hacer con la pasión con la que lo hago. Este año que me pasó, no he renegado, pero me he cansado. Me ha cansado la demanda. Porque no solamente la demanda es del paciente, sino que también es la familia. Nosotros, por ejemplo, en la clínica de Iquecito, que yo coordino, tenemos varios programas de salud mental, yo coordino 2 programas. Los pacientes tienen que ingresar con una evaluación previa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos recibir cualquier paciente en ese sanatorio porque no es una clínica psiquiátrica. Y hay pacientes que requieren clínica psiquiátrica. El enojo de los pacientes a los que le decimos que no y que les recomiendo una internación psiquiátrica. Le digo, usted con su situación y su cuadro tiene que ir primero a una clínica psiquiátrica. Ahí va a tener mejor contención, hay psiquiatría de 24 horas, tienen que poder cambiarle la medicación en cualquier momento. Bueno, toda una serie de elementos. Vos mirá cómo se enojan. Los mensajes que me dejan, las amenazas. Porque, bueno, la gente llega desesperada. Yo me acuerdo de un padre, fue en el verano. Cuando ellos llegan a convencer a los pacientes de internarse, para ellos es la gloria que el paciente diga, bueno, sí. Imagínate que se encuentran con nosotros que le decimos que no. Claro. Entonces el padre me decía, doctora, por favor, yo le pago lo que sea, yo firmo lo que sea. Le digo, pero es que no se trata de eso. Se trata de que no le vamos a poder dar a su hijo nosotros lo que su hijo necesita. Su hijo necesita una clínica psiquiátrica. Ahora, qué duro, porque esa clínica no está. No, las clínicas psiquiátricas están desbordadas. Están no desbordadas, hay tanto para derivar. O sea, no hay están. Cada uno con su estilo, cada uno con su forma. La mayoría de las que pueden funcionar son privadas. Tienen que tener obras sociales los pacientes. Aquí en Córdoba. Hay gente que viene de otras provincias porque no tienen clínicas. A Córdoba. Yo atiendo muchos pacientes que se quieren internar con nosotros en Iquecito, vienen del norte, vienen de otro, entonces vienen incluso de Buenos Aires. Y cuando yo les digo que no, y que tienen que tener una internación psiquiátrica previa, me preguntan, doctora, ¿y ustedes no tienen en Córdoba? Claro. Entonces las clínicas están, cada una con su particularidad, no hay mucha disponibilidad pública. Ahora esta eclosión que vos notás, esto que decís, ¿no? El gran cansancio, la gran demanda del 23, el 24. Sabemos, ¿no?, que el psicólogo común no tiene ni turnos. Sí. ¿No? ¿A qué lo atribuís? ¿Es la crisis? ¿Fue la pandemia? ¿Qué es? Yo creo que ahora estamos viendo el efecto de la pandemia. Por eso te digo, ¿por qué? Porque en las entrevistas el 90% me dice, de los nuevos, ¿no? Estamos hablando de todos pacientes nuevos que empiezan a venir del 2023 ahora. Los pacientes viejos ya venían, pero todo paciente nuevo me dice, a mí en la pandemia esto se me fue de la mano. A mí la pandemia me mató. Me decías, sos abuela, abuela de él más grande. Sí, Renata, una divina. Renata, tiene recién nacida. 2 meses. 2 meses. Sí. Bueno, tengo un mensaje para vos. A ver. Del papá de Renata. Hola mami, pasamos a saludarte en tu entrevista y simplemente decirte que para nosotros, tus hijos como profesional, son un ejemplo de dedicación y una apasionada. Se nota mucho que te encanta lo que haces
siempre con una sonrisa, nunca te quejas, trabajas y le dedicas mucho tiempo a tu profesión y eso realmente se nota en el reconocimiento que logras con tus pacientes y con tus colegas y eso a nosotros nos orgullece mucho. Y como madre, agradecerte por todo lo que haces, por todo lo que nos aconsejas, nos acompañas, siempre dándonos con un ejemplo. Te amamos mucho, mucho y esperamos que sigas cosechando muchos logros, tanto en lo profesional como en lo familiar. Te amamos. Ahí está. En nombre de todos, Qué en nombre de los tres. más hermosa. Claro. Gracias. Bueno, Gracias a mi hijo, a Agus. Está bien. Te amo. Y cuando te fuiste a Estados Unidos, que había nacido Agus, Freddy se quedó. Freddy se quedó. Pero no solamente se quedó con Agus, sino se quedó con la que seguía, que era Valen, que tenía 1 año, y que era un demonio, pero un demonio pobre, pero un santo. ¿La clave del matrimonio de tantos años? Acompañarse, dejar que el otro pueda hacer su vida también. Digo su vida en el sentido de que yo quise hacer mis cosas y él me las permitió, pero sin ningún tipo de restricción. Lo mismo hice yo con él. Él quiso hacer todos sus emprendimientos y él pudo, no tuvo ningún... No, bueno, pero fíjate, mira, no me parece. Sí. Che, gorda, quiero inventar vasos. Dale para adelante. Che, gorda, me voy a Buenos Aires a abrir... Durante un tiempo, no me acuerdo qué año fue, tuvo unas heladerías Grido en Buenos Aires. Fueron como 6 años. Y se fue. Y me pareció fantástico. Uh-huh. Yo en ese sentido, y a mis hijos también los he criado así. Tengo una viviendo en Barcelona. Ahora, Agustín también estuvo 1 año viviendo en Barcelona. Yo creo que si uno es feliz haciendo lo que le gusta, esa es la clave. Estar casada con una psiquiatra, ¿bueno o malo? Tendría que preguntárselo a él. Bueno, le preguntemos a él. Ay, bueno, a ver. Mira que se lo has preguntado. Hola, gorda. Quiero aprovechar este momento para decirte lo especial y maravillosa que sos, tanto como persona como profesional. Tu dedicación a tus pacientes es admirable y por eso es que tanto aprecian tu ayuda. Realmente sé lo que te esfuerzas por ellos y así todo. Pese a tu cansancio, siempre vuelves con una sonrisa a casa. Quiero agradecerte por nuestros 3 maravillosos hijos. En ellos siempre veo la increíble mamá que sos y siempre estaré agradecido de que seas mi compañera de vida. Gracias por tu apoyo y amor. Te amo. Ajá, ahí está. Vos me trajiste para hacerme llorar. No. Bueno, son mensajes que Gracias. hacen también, ¿no? A toda una trayectoria de los que son picantes. Pero bueno, te propongo ahora un ping-pong de preguntas rápido, Caro. Dale. Amiguera, muchos amigos, ¿cuántos? 1 millón. Muchos, sí. Me gusta. Los tengo medio abandonados, soy honesta, pero trato dentro de lo posible de estar presente y... Sí, tengo muchos, me gusta. ¿Un fracaso? Mi madre era alcohólica y se murió por eso. No haber podido hacer mucho por eso. ¿Ahí entendiste que quiso tener una clínica de adicciones? ¿En el fondo estaba eso? Sí. Estando bien ella, ¿no? Uh-huh. ¿Algún parentesco con Francisco Bergoglio, con el Papa Francisco? Sí, sobrina, nieta. Contame de eso. ¿Lo conociste antes? Lo conocimos antes, lo llevamos a mi padre. 1 año antes, justo de que saliera, lo eligieran Papa, mi papá cursó como con una pseudo depresión. No era una depresión porque no estaba en tratamiento ni nada. Entonces con mis hermanos dijimos, che, hagamos algo por el viejo, ¿qué podemos hacer? Llevémoslo al primo cura. Llevemos al cura, a ver si le saca los demonios. Claro. Entonces, bueno, pedimos una audiencia con él a Buenos Aires, siendo arzobispo, lo recibió, divino él como lo recibió, se fueron para adentro, 1 hora de charla, mi papá salió nuevo, contento porque quedó exculpado de todas sus cosas. Qué bueno tener un primo cura, sí, que te perdone todo. Te digo que fue lo único que dijo de toda la charla, dice, me dio la bendición y me dijo, Jorge, vos ya morite tranquilo. Ay, el viejo. Y al año siguiente lo eligieron Papa, así que nosotros 1 año después fuimos a visitarlo con mi papá y mis hermanos, los 3. Muy lindo viaje, muy lindo el encuentro con él. Y después, 2 años después, yo fui con mi familia. Muy, muy lindo también para mi hija más chica.
muy emotivo el encuentro con él. A mí me sorprendió, porque yo tengo fotos cuando él la está bendiciendo, le está dando la bendición y eso llora, sí. Se desarmó. Sí. Ni me lo imaginaba. Mira. Ni me lo imaginaba. Así que muy lindo. Qué lindo. ¿Lavás platos? ¿Cocinás? Sí, cada vez menos, pero me gusta. Me gusta hacerlo. ¿Una comida de la infancia? No tengo algo así como... Algo cuando te desvela, ¿no? Cuando un problema te abruma, ¿qué haces? Sí. Bueno, trato de ver si lo puedo resolver. Me quedo despierta si lo puedo resolver y si no trato de decir, bueno, ya en algún momento. He aprendido mucho a esperar que llegue el momento. Tratar de no pensar hasta que llegue el momento que se tenga que ser el desenlace de algo que me estresa, que me pone nerviosa. Digo, bueno, falta hasta que llegue el momento. Tanto bueno como malo, porque viste que hay cosas buenas que también te desvelan y te ponen ansiosa. Entonces digo, bueno, ¿para qué 20 días antes? ¿Para qué? Claro. Esperemos que llegue el momento. Eso es algo que me sirve. ¿Tu primer trabajo así remunerado? Ser médica de guardia de OSECAC, de la ¿cómo se llama el sanatorio de Sanajec? De la clínica Sanajec. Médica de guardia de los días lunes. Me mataron. Veíamos 120 pacientes, guardia central. Sí. La pasé muy bien. O sea, me recibí de médica y entré ahí. Entraste ahí. Sí. De chica, ¿siempre quisiste ser médica o alguna vez flasheaste con otra cosa? No, yo quería hacer oceanografía. Nada que ver. Mi sueño era estar en el mar. Me encantaba el mar. Pero me tenía que ir. Yo me puse de novia con Freddy a los 14 años. Y él tenía 18. Y cuando yo me recibí del colegio, si yo iba a hacer oceanografía me tenía que ir. Claro. A Bahía Blanca o Mar del Plata, ni me acuerdo. Y dije, no. Entonces, y te quedaste. Y me quedé. Y estás acá. Y estoy acá. La última, Caro, ¿un sueño? Creo que cumplí todos. Qué lindo, qué lindo. Carolina Bergoglio, médica psiquiatra, aquí con nosotros en el ciclo Gente Picante. Un placer. Gracias. Un placer para mí también. Cerramos aquí nuestro ciclo de Gente Picante.